Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a otro gameplay comentado aquí en el canal después ya de un tiempo de inactividad. Vuelvo con un megatón dentro del género Run and Gun con prácticamente la saga que ha inventado este género o la que lo ha refinado, la que lo ha popularizado, que es una alegría que continúe lanzando contenido en el presente. Y es que no solamente está Operation Galuga como el último Contra, sino que también hay un DLC de un juego muy popular llamado Vampire Survivors, con su Operation Guns, que es un DLC basado enteramente en el universo Contra, y que también se basa bastante en este reinicio, en este nuevo empezar de la saga Contra que ha procurado Operation Galuga, que es el juego que vamos a analizar hoy aquí. Así que es un muy buen año para ser fan de Contra. Y mucha gente que podía estar a disgusto desde hace 5 años, 4 años y medio con Rogue Corps como último lanzamiento principal de la saga en 2019, o los que estuviesen un poquito moscas con la trayectoria de la saga en móviles, que es bastante popular en países como China, pues bueno, aquí tiene una razón potencial para volver a la saga o para simplemente empezar de cero con ella, ¿no? Porque creo que también es un juego que sirve muy bien como puerta de entrada al fenómeno. O sea que estamos ante un título que yo pienso que es totalmente idóneo en este ámbito, ¿no? Bueno, Operation Galuga es el segundo Contra que ha hecho WayForward. El primer Contra que hizo WayForward se trata de Contra 4, lanzado en Nintendo DS en América y Japón en el año 2007, si no me equivoco, 2007-2008, ¿vale? Y es el tercer Run and Gun puro que hacen, porque estuvo, por un lado, Contra 4, como digo, Spider Source, que es otro Run and Gun lateral que se basa en Contra muchísimo y que tenéis en este canal comentado, y en tercer lugar Operation Galuga este 2024, que ya apuntaba maneras y es alucinante, ¿no? Es totalmente alucinante. Entonces, bueno, vamos a comentar en este vídeo bastante largo, porque es casi una hora, nos va a dar tiempo a comentar un montón de cosas. Para empezar, hay una serie de características que yo creo que han modernizado del todo a Contra. Tenemos que partir de una premisa, y es que no es el primer Contra en 16 novenos o en formato HD que ha existido. Ya sabéis todos que en 2011 salió un pepinazo atómico, y el que yo sigo considerando el mejor Contra de la historia, que no es otro que Hardcore Sub Racing, que apareció, como digo, hace aproximadamente 13 años. En digital, en este caso tanto en 360 como en PlayStation 3, y fue un auténtico pepinazo. Es un juego que ni siquiera fue todo lo bien recibido que debería haber sido recibido, porque acordaos que estábamos en unos años muy beligerantes por parte de la prensa y por parte de los usuarios hacia todo lo japonés, hacia todo lo que olía un poquito añejo, hacia todo lo que intentaba reivindicar valores de gameplay clásico. Entonces creo que Hardcore Sub Racing nació demasiado pronto, ¿no? Es una pena, porque ese juego llega a haber aparecido unos años más tarde y habría sido el cuádruple de bien recibido, yo pienso, ¿no? Incluso mucho más vendido. Pero bueno, como digo, este es el segundo Contra HD puro que existe, es decir, con movilidad plena 16 novenos, y se ha fijado de ese juego en la movilidad. O sea, se ha inspirado bastante en lo que hizo Up Racing para moverse. Eso se traduce en un dash, es decir, una barrida que pueden hacer algunos de los personajes, otros tienen movimientos alternativos, ¿vale? Como una especie de barrida diagonal, como tiene, por ejemplo, personajes como Ariana hacen eso, ¿vale? O Lucía. Y ese dash pues lo es todo, porque moderniza el movimiento que tenía Contra. El siguiente movimiento que yo pienso que moderniza la saga es el disparar en 360 grados, que es opcional. Tú puedes desactivar en las opciones esto y que tengas que seguir disparando en 8 direcciones, como se solía hacer en esta saga en todas las entregas, ¿no? Pero esto de haber procurado un movimiento rotatorio pleno hace que podamos cubrir zonas o ángulos muertos de la pantalla, y esto se va a notar muchísimo en niveles de más adelante, donde va a haber enemigos que se van a posicionar de una forma muy cabrona, a muy mala leche, y al haber 16 novenos, es decir, al tener una acción rectangular, no vamos a poder cubrir todas las zonas desde todos los ángulos. Por lo tanto, conviene y beneficia que tú puedas apuntar libremente hacia un punto de la pantalla, teniendo, eso sí, bastante buena puntería. Así que al final es un Contra que es bastante hiperdependiente de tener buena puntería, y esto es vital si nos queremos librar de enemigos desde lejos o queremos no tener demasiados problemas. Pero bueno, el juego, por supuesto, que se puede pasar también sin esta ventaja o sin esta característica, y ahí lo tenemos. Otra cosa que también está muy chula y que no he podido probar todavía es el modo de 4 jugadores.
Otros contras, pues ya sabéis que han tenido 2 jugadores. Rogue Corps, como era cenital, pues sí permitía 4 jugadores, hasta 8 incluso ha llegado a permitir en modos competitivos, ¿vale? Que creo que es el contra que tiene el récord de momento en más jugadores a la vez. Pero bueno, en una capa cooperativa puramente hablando, este es el segundo contra que, o si no me equivoco, es el segundo contra que permite 4 jugadores a la vez. Este dato a lo mejor no es correcto si tenemos en cuenta los móviles o alguna otra entrega de la saga, pero diría que sí, que es el segundo contra principal que ha tenido esto, ¿no? Y eso tiene que ser increíble, jugar a 4 jugadores. Espero poder hacerlo en algún momento, ¿no? Luego, el juego contiene reglas bastante tradicionales que ha tenido esta saga y en concreto, pues los principales juegos de Contra modernos y entiéndase por modernos aquellos posteriores a Contra 3 y a Hardcore, que es el tema del doble arma, ¿no? El poder llevar 2 armas a la vez. Sobre todo fijándome en Contra 3, yo creo que es de donde más inspiración saca este juego, cosas mecánicas, ¿vale? No solamente de Hardcore Racing. Y bueno, pues el sistema de doble arma es que no solamente podemos llevar 2 armas, sino que las armas mejoran una vez más. Es decir, tenemos una potencia número 1 y una potencia número 2, igual que Contra 4. Porque tampoco lo he dicho, pero evidentemente el otro Contra del que más se inspira este juego, como no podía ser de otra forma, es del anterior Contra que hizo esta misma gente. Contra 4, que ya tiene un montón de años, es un juego que ya tiene prácticamente 17 años, o 16-17 años, es un juego ya prácticamente clásico, se puede considerar, ¿no? Incluso dentro de su propia saga. Y creo que no solamente han rebasado ese juego, sino que lo han conseguido actualizar a tiempos presentes, ¿no? Y está muy bien. De hecho, me encanta el juego, que es bastante exagerado y tiene unas explosiones bastante exageradas, muy chulas. Es verdad que el juego gráficamente no es que sea muy pepino, no es su fuerte realmente, ni siquiera artísticamente creo que este juego tenga mucho que decir, pero es que a nivel de movilidad es un pepinazo. Este juego se mueve de la hostia, es un juego que tiene un movimiento súper depurado para el personaje, todo sucede cuando tiene que suceder. Posiblemente lo más tosco que tenga este juego sean algunas de las animaciones que tienen ciertos jefes a la hora de realizar ciertos ataques. La legibilidad de los ataques que tienen ciertos jefes es complicada, luego os comento esto un poco más en detalle cuando lleguemos. Y hasta ahora pues el juego ha mostrado pues 2 características muy clásicas a nivel de diseño de niveles, que es el nivel de selva típico y el nivel de motos, que esto pues se introdujo a partir de Contra 3. Mucha gente ha definido Galuga como un remake del primer Contra. Yo creo que eso no es correcto. Esto es más bien un reinicio. Esto es más bien un remozado clásico de los 3 primeros Contras en una cosa nueva. Es una reinterpretación de la trilogía original de Contra, de los 3 primeros títulos que aparecieron, pero en formato moderno y con, por supuesto, homenajes jugables y mecánicos e incluso jefes de muchísimos otros Contras. Por ejemplo, en el primer nivel, la famosa Defense Wall, Super Wall, Infamous Wall, tiene un montón de nombres, pues esa pared, la típica pared Contra, eso es un jefe clásico de la saga. Ese coche que hemos matado antes, ese vehículo acorazado, es Dogra, que es un jefe o un subjefe que ya ha aparecido tanto en Contra clásico como en Neo Contra. Que ese coche estaba siendo conducido por el teniente de Red Falcon, uno de los mitiquísimos enemigos de los Contras clásicos, ¿no? Y ahora, pues, como segundo jefe o como jefe principal de la fase 2, nos va a aparecer otra vez ese teniente, pero versión mutante, que es un enemigo que también está inspirado, y ahora lo vamos a ver, en el primer Contra. De hecho, creo que de los 3 primeros Contras, de donde más saca este juego, Galuga, es del primero, y por eso hay gente que dice que es un remake. Bueno, no es que estén equivocados del todo, pero creo que se quedan cortos, ¿no?, con esa definición. Bueno, como Run and Gun, como juego de correr y disparar, creo que está muy bien medido el hecho de correr y disparar, y me voy a explicar. Vamos a ver. Aquí no, porque es un nivel de motos, ¿vale? Pero en los niveles que vas a pie, en los niveles en los que tienes que ir hacia adelante, ¿vale?, los enemigos tienen la resistencia justa para que puedas ir hacia ellos y que mueran durante esa ida hacia ellos. Es decir, el camino que desde que salen, desde que aparecen, hasta que alcanzan su posición, son totalmente destruibles en ese periodo de tiempo. Eso es lo que demuestra que el juego está bien hecho. Y es que no tienes que pararte tanto, es un juego que te permite incluso hacértelo deprisita, corriendo, como con prisa, ¿no? A lo speedrun, como te dejaba Hardcore Sur Racing, que yo creo que es el ejemplo de Contra más speedruneable que ha habido, porque todas sus mecánicas de movimiento están pensadas para jugar como una bestia cósmica, ¿no? Y este juego también está pensado de esa forma gracias a la enorme movilidad de los personajes. Tenemos 10 personajes, todos ellos
del acervo clásico de Contra, y por supuesto que han rescatado para la ocasión a los Hardcorps, ¿no? al escuadrón Hardcorps, que son pues clasiquísimos, y yo creo que también Galuga ha supuesto un rejuvenecimiento o una segunda vida para lo que molaban los personajes de Hardcore, porque es que estaban un poco olvidados, si os dais cuenta. Siempre que se ha intentado hacer un Contra en los últimos años, a excepción de Uprising, que ya tiene tiempo, es como que no había ADN Hardcore por el aire, es como que se estaba olvidando, ¿no? Esa especie de atmósfera desenfadada, cuasi cómica que tenía Hardcore, que no se tomaba tan en serio a sí mismo, que eran personajes dinámicos, como si fuesen personajes de cómic metidos en un juego, una cosa así, ¿no? Y yo creo que, si bien Rogue Corps fue desenfadado y tiene un tono desenfadado, por ejemplo el panda que puedes manejar, que es súper cachondo, creo que este juego devuelve a la palestra personajes desenfadados totalmente, con personajes clásicos, o más, comillas, serios que ha tenido esta saga, porque Contra y serio no son dos cosas tan compatibles como parece, y al final pues creo que se ha rescatado mucho de esa atmósfera desenfadada que siempre ha tenido esta saga, o que tuvo en algún momento, ¿no? Que nunca, es verdad que nunca se ha olvidado, pero creo que el plantel refleja muy bien también algunos de los personajes más cómicos, divertidos, cachondos que ha tenido esta saga, ¿no? Y ahí está, ahí los tenemos, por ejemplo, Brad Fang, perdón, o el mítico, que se me acaba de olvidar el nombre, el robotito pequeño, luego si me acuerdo lo digo, es que se me ha ido el nombre, ¿no? Que aquí no es un robotito pequeño, aquí ya lo han hecho de otra forma, es como que lo han reinterpretado, pero bueno, está chulo. Bueno, pues este enemigo, también un gran clásico de la saga, es Guldaf, que es una especie de... o Guldaf, que es una especie de robot volador, un bot volador, que nos atacaba en el primer Contra, si os acordáis, ¿vale? Aquí lo que le han hecho es ponerle pues una teleportación y algunos movimientos que están inspirados bastante en ese primer Contra. Y si habéis jugado al demo de Operation Galuga, os habréis dado cuenta que aquí es donde empezaba esta fase, porque lo que habían hecho en el demo es una cosa muy extraña y que no está en la versión final, en la versión que estáis viendo aquí, y es que el nivel 1 y el nivel 3 estaban combinados en uno. La primera mitad del nivel 1 y la segunda mitad del nivel 3, que es la que estamos jugando ahora mismo aquí, estaban unidas. Y eso estaba muy chulo. Yo pensaba que el juego de hecho iba a ser como el demo, que iban a hacer niveles continuos. Esa idea me gustó mucho en el demo, pero por alguna razón no se ha conservado para la versión final. Yo supongo que fue un pequeño corte, un recorte Frankenstein o algo que hicieron para que el demo tuviese más sentido, ¿no? O para unir dos niveles en uno, pero la idea a mí me gustaba mucho. Me gustaba mucho cómo consiguieron unir el nivel de selva con el nivel de cascada típico de la saga de un solo corte, ¿no? O más bien sin un solo corte, como de seguido, ¿no? Como en una sola secuencia, y eso estaba muy chulo, pero bueno, eso no se ha mantenido aquí, sino que se ha separado totalmente el nivel 1 del 3, habiendo puesto por en medio los niveles de moto, ¿no? Que también mecánicamente son muy interesantes, y luego en el segundo nivel de moto ya comento algunas cosas que no he podido comentar porque estaba hablando de otros temas, ¿no? Lo que nos vamos a dar cuenta con Operation Galuga es que está compuesto de micropartes y secciones que ya hemos jugado de otras formas en otros juegos. Entre otros, el primer Contra, Super Contra, Contra 3 y Contra 4, ¿vale? Son, yo creo, que los juegos de los que se ha inspirado para sacar algunos de los segmentos. Este nivel de ir subiendo vertical, que el scroll va, digamos, subiendo conforme nosotros vamos apoyándonos en las siguientes plataformas o vamos trepando por ellas, pues esto, evidentemente, posiblemente sea, amén del primer nivel, el nivel más parecido al primer Contra que se va a poder jugar en este juego, ¿no? El primer nivel y el tercero son lo más Contra 1 que vais a poder ver, ¿no? Incluido, por supuesto, como no podía ser de otra manera, este pedazo de jefe, un clasicazo, que es Gromaides, que apareció tanto en el primer Contra como en Legacy of War de PlayStation 1, uno de los Contras, en opinión de mucha gente, de los más flojitos. Y también apareció en Contra 4, que es una pelea increíble. La pelea de Contra 4 es divertidísima. Y aquí lo que han hecho es una cosa súper impactante, que es que el enemigo te puede atacar tanto con las dos pinzas como con su cola, ¿vale? Y te avisan visualmente de cuándo van a atacarnos, ¿no? Y si nosotros destruimos esta especie de brazos, el enemigo va a empezar a disparar basura o ácido desde esos brazos, desde esos muñones, ¿no? Y eso va a dañar y nos va a matar.
Además de que el enemigo escupe fuego y va a dejar una parte del suelo totalmente cubierta de magma, ¿no? Y eso nos va a matar también. Entonces la estrategia más certera, la estrategia más segura que podemos hacer es matarle la cabeza. O sea, ir directamente con un arma que no sea dispersa. Por eso me he guardado la S y he utilizado el lanzallamas, que es una de las armas más divertidas de usar, que recuerda un montón a Shattered Soldier, que por cierto de Shattered Soldier también saca bastantes cosas, ojo, de Shattered Soldier también saca algunos encuentros, algunas partes, ciertos enemigos, ciertas rutinas recuerdan a Shattered Soldier, si me acuerdo o me pilla el comentario por ahí, me pilla el vídeo por esa parte, lo comento, ¿vale? Entonces, bueno, este nivel se parece un montón a no solamente al primer contra, sino también al cuarto, porque nos van a aparecer unos enemigos que trepan por el suelo, unos enemigos palomita que explotan, que se parecen un montón, o directamente son enemigos que vienen de contra 4, ¿vale? Y también esta parte que es Super C totalmente, o sea, si habéis jugado a Super contra Super C, sobre todo pensando más en Super C, os van a sonar esa especie de soldados moscas raros con alas que caen de arriba, que son de dos colores. Pues por eso digo que también en parte, si bien este juego no tiene fases aéreas cenitales ni tiene fases tridimensionales o fases de galería de tiro, sí que tiene segmentos de Super C, ¿vale? Y algún enemigo incluso. Entonces, bueno, por eso digo que es una reinterpretación, un reinicio de la saga, fijándose en la trilogía original y en el cuarto, por supuesto. Porque, bueno, realmente es lo que es un contra reinterpretado, ¿no? Nada de lo que hace Galuga es radicalmente nuevo, ¿vale? No hay nada que haga Galuga que no se haya visto ya en la saga. Eso no lo hace menos bueno. Al contrario, si este juego es bueno, es porque hace muy bien algo que ya se ha podido jugar en esta saga o algo que ya se ha podido medio ver. Entonces, al final, Galuga es un refinamiento de bastantes aspectos mecánicos y jugables que ha tenido Contra, ¿no? Este enemigo es muy interesante, yo al principio no sabía matarlo muy bien. Este enemigo, por cierto, se llama Spidal y es originario de Super Contra, ¿vale? Pues este enemigo, si le tienes miedo, no vas a acercarte a él. Pero fijaos lo que pasa, que te puedes subir encima de él, es un suelo portátil. Este enemigo es una rumba, ¿vale? Te puedes subir encima. Este enemigo es como si estuviera limpiando el suelo y lo único que tienes que hacer es subirte encima y cuando veas que va a hacer como un salto, porque te avisa, visualmente te lo preavisa, pues te quitas de en medio con el dash, que para eso está. El dash en este juego está muy bien justificado, porque como hemos visto en el jefe 3, el Goromaides este, el alien este enorme que hemos matado antes, y este subjefe, estamos viendo que hacen que tengamos que hacer movimientos muy rápidos, y memorizados de antes, por supuesto, porque las primeras veces vamos a morir. Y el dash, pues entre otras cosas, lo que hace es que podamos esquivar a velocidad luz ataques que también vienen a velocidad luz. Es una por otra, las gallinas que entran por las que salen. Si los enemigos nos hacen ataques supersónicos, tenemos que tener una contrarrespuesta adecuada, y en este caso es el dash, ¿no? Otra cosa que se acaba de ver es que posiblemente la mecánica más interesante que tiene Galuga y que no tienen otros contras, que por supuesto no me iba a ir del vídeo sin comentarla, es el hecho de explotar los power-ups o sacrificar los power-ups para a cambio obtener ventajas temporales. Por ejemplo, el arma láser, la L, cuando la sacrificamos, se ralentiza toda la acción a nuestro alrededor, ¿vale? Incluidos los jefes. Y si sacrificamos la M, el disparo M, pues vamos a crear un escudo de invencibilidad de X segundos, que separa absolutamente todos los golpes y todos los ataques que haya a nuestro alrededor. Lo que evidentemente no nos va a salvar son de las caídas al vacío, ¿vale? Que tan típicas son en esta saga. Bueno, esta parte de enemigos que nos levantan, muy contra 3, muy Shattered Soldier, que también rescató ese recurso. Y no os mentía cuando os decía que el juego estaba hecho, trazado, confeccionado de segmentos ya jugados de esta saga. Es que ya estáis viendo que todas estas cosas, todas estas barras giratorias tan hardcore, tan contra 3, estos segmentos de enemigos que nos pescan, ¿no? Como si fuésemos un pez y como si estuviesen pescando, todo esto ya se ha visto. Esta especie de columnas o planchas prensadoras con pinchos ya salen del primer Contra, ya se han visto anteriormente. Ahora vamos a pelear contra un jefe también muy mítico de la saga, que ha tenido múltiples reinterpretaciones, que es el famoso Corazón, ¿no? Gomeramos, Rey Gomeramos, que es un enemigo que ha aparecido en Contra 3, Hardcore, en Rebirth también está, por cierto, Rebirth juegazo, súper poco citado, y CD Contra Adventure, que es otro Contra de 32 bits, aparte de Legacy of War, que bueno, que tampoco tuvo gran fortuna y no se puede decir que sea de los buenos, ¿no? Pero bueno, ahí estuvo también este enemigo. Bueno, este es interesante porque el punto ciego está aquí donde estamos nosotros, ¿vale? Hay más puntos ciegos, pero a mí me gusta usar este. Y es que
este enemigo tiene varias reglas bastante arbitrarias. Por un lado, tiene una especie de gotas de pus verde que matan al contacto, pero donde yo me he puesto no caen nunca gotas verdes, las gotas verdes siempre caen en el mismo sitio. Por otro lado, si nosotros rompemos las gotas azules, se fragmentan y los fragmentos nos van a matar, ¿vale? Y por otro lado el enemigo, además, agita la fase y cuando la agita, cuando la golpea la pared, ahí como si estuviese llamando a la puerta, pues caen enemigos y los enemigos nos van a joder vivos porque nos van a mover de sitio, ¿vale? Nos van a mover de sitio. Ese es el problema que tiene el jefe cuarto. Que a pesar de no tener que movernos realmente para matarlo, va a tener una batería de movimientos que nos van a obligar a saltar y a movernos, que está bastante bien, por cierto. A más dificultad, no lo he dicho, pero a más dificultad, más elementos, digamos, se añaden, es diseño incremental, como pasaba, por ejemplo, en RT Final 2 y demás, y más peligros por atrás van a venir, por lo tanto, más atentos tendremos que estar. Además, la energía de los jefes sube. El modo difícil no lo he traído en esta modalidad porque me cuesta muchísimo sobrevivir a un crédito con vidas, ¿vale? Porque yo estoy jugando por vidas. Una cosa de las más inteligentes que tiene Galuga, aparte de su enorme nivel de personalización, ¿vale? Que voy a intentar explicarlo ahora, es eso, que nosotros podemos escoger si queremos barra de vida, es decir, si queremos toques, como pasaba en la versión japonesa de Hard Corps, o si queremos vidas, como pasaba en la versión americana de Hard Corps, que era más difícil, de hecho. Pues este juego nos deja una experiencia más Hard Corps americano o más Hard Corps japonés. Nosotros elegimos un poco qué tipo de experiencia contra vamos a querer o a cuál nos podemos adecuar mejor. Además, el juego tiene una especie de modo historia, modo progresión, ¿vale? Y tiene también una tienda con perks o con mejoras, tanto pasivas como activas. Y esas mejoras van a poderse equipar un máximo de 2 al principio de cada partida que ya vayamos a echar, ¿vale? Entonces está muy bien porque hay un mogollón de ventajas. Podemos, por ejemplo, que cuando nos matan no nos quitan las mejoras, que ya aparezcamos con las mejoras al tope cuando recogemos un power up. Por ejemplo, nos hemos encontrado una S, pues esa S ya mejora el nivel 2 directamente sin tener que recoger otra S más. Amén de otras, incluso movimientos de repeler balas y de muy diferentes que tienen los 10 personajes, ¿vale? Cada personaje tiene sus propias mejoras, pero yo aquí estoy jugando normal, sin barra de vida y sin mejoras, ¿vale? O sea, una experiencia contra 100% pura, ¿vale? Lo más pura que he podido ofreceros. De hecho, todavía no me han matado ninguna vida, pero ya me matarán a partir del sexto nivel, que es el siguiente a este. Vale, una cosa que quería comentar muy rápidamente del nivel de motos, este es el segundo. Los niveles de motos son muy largos, pero son interesantes porque la mayoría de enemigos que aparecen no nos dañan, ¿vale? Los enemigos, digamos que aparecen en pantalla y entre comillas están dormidos, y a los pocos segundos, entre comillas, despiertan y nos disparan. Entonces, la mecánica estrella de los niveles de moto de este juego es matar a los enemigos según van apareciendo, ¿vale? Y hasta que no los matamos, no aparecen más, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si esperamos mucho con los enemigos vivos en pantalla van a empezar a dispararnos. Entonces la clave está en acercarse sin miedo a ellos, a la mayoría de ellos, ¿vale? Porque los que vuelan sí nos dañan, por ejemplo, al contacto. Pero la mayoría de enemigos terrestres, o muchos de los enemigos que aparecen en los niveles de motos, sobre todo pensando en el anterior a este, que era en el anterior nivel de motos, que era bastante más fácil, pues como digo, el contacto no mata, ¿vale? El contacto con enemigos no mata. Van a aparecer al lado nuestra y eso está muy bien pensado porque nos permite no solo tener más movilidad horizontal, sino que nos permite ir más tranquilos y elegir los objetivos pues con mayor holgura, ¿no? Que es un poco al final lo que mola de este juego, de las fases de moto, que es que no tenemos que tener una gran habilidad plataformera en ellas porque no nos podemos caer, no hay obstáculos físicos realmente. Lo único que nos pueden matar son las balas enemigas realmente y ciertos enemigos que vuelan, ¿no? Bueno, este enemigo es un clásico de la saga también. Aunque este tiene como es una combinación de dos jefes más bien. Este se llama en realidad Gordea, ¿vale? Que es un jefe del primer Contra, o una especie de, vamos a decirlo así, subjefe, ¿no? Más bien, ¿no? Jefe subjefe, dependiendo de cómo lo consideremos. Pero también se parece a Yokozuna, que es otro robot que ha aparecido, por ejemplo, en Shattered Soldier, siempre muy asociado a Yokozuna a niveles de tren, ¿vale? Pues este es como una mezcla un poco entre lo que te hace Yokozuna y lo que te hace Gordea. Por eso digo que a mí me ha parecido una mezcla, aunque el diseño es el enemigo clásico Gordea, que es ese robot rojo. También se parece mucho a Yokozuna por cómo te ataca con esos placajes laterales que estabais viendo antes. De hecho, aquí el juego se ha puesto como una perspectiva
cámara frontal, ¿vale? Muy chula, que también está muy sacado del Hard Corps original, ¿vale? Y esa es la única vez, yo creo, que el juego nos va a poner en una cámara más diferente, ¿no? Es verdad que, como digo, y siempre me gusta decir, Contra siempre ha intentado cambiar múltiples perspectivas, ha intentado siempre múltiples cosas y ponernos en diferentes subgéneros del shoot 'em up, diferentes situaciones que ha tenido todo el género del shoot 'em up a lo largo de sus entregas desde el año 87. Pero es que es verdad que Galuga es mucho más clásico en cómo se concibe. Entonces Galuga al final, cuando WayForward empezó el juego, se nota muy bien, se nota mucho más bien, que tomaron nota de qué quería el fandom, qué quería la gente, qué es lo que hizo popular a Contra. Y yo creo que, sin quitarle mérito a las partes que no son laterales, lo que hizo famosa a la saga Contra son las partes laterales. Las partes plataformeras laterales, run and gun, las partes de saltar y disparar, son las partes más populares que ha tenido esta saga en perspectiva bidimensional, ¿vale? Por supuesto que Contra ha intentado muchísimas más cosas, que hay veces que han sido poco aplaudidas, otras más. Ya lo sabéis, y lo tenéis en este canal, que a mí Rogue Corps contra Rogue Corps me gustó muchísimo. Me parece un Contra valiente, diferente, innovador, divertidísimo, rejugable a tope, y que una vez entiendes es droga pura. Pero es verdad que WayForward dijo aquí, un Rogue Corps no va a volver a funcionar, y ya se vieron los resultados, ¿no? Tanto a nivel de cifras como a nivel de crítica. Por lo tanto, ellos han ido a lo seguro. ¿Qué es lo seguro? Fijarse en diseños más añejos, diseños más clásicos, y modernizar el movimiento, o fijarse en el Contra más ágil que ha existido, que es Hard Corps Sub Racing. Y, por supuesto, con el frenetismo que ya trae esta saga de serie en títulos como Contra 3 y Hard Corps, que yo creo que han sido los Contras, también de Uprising, más veloces que ha habido, ¿vale? Porque incluso Shattered Soldier es más calmado en cuanto a movimiento, aunque luego es todo lo contrario en dificultad, ¿vale? Cuando digo calmado me refiero a cómo se suceden los peligros, ¿vale? El lanzallamas es una cosa que me recuerda muchísimo a Shattered Soldier, el uso del lanzallamas, el cómo el lanzallamas nos va a salvar de un montón de cosas. Y este jefe sí que es Devil Worm, ¿no? Un enemigo que es una mezcla entre varios gusanos que haya tenido saga Contra, pero es que la manera en la que nos ataca este jefe y cómo se presenta está sacado de Rogue Corps, y este es posiblemente el tributo más consciente a nivel mecánico que vamos a encontrar con Rogue Corps. Ese ataque de cosas que van botando, ¿vale? Eso se vio en Rogue Corps. De hecho, es que ataca igual, el Yokozuna de Rogue Corps ataca igual que el Devil Worm de este juego. Y aquí nos ha visto la última rutina, que es súper chula, que el enemigo empieza a enroscarse alrededor de la vía de tren, ¿vale? Y tenemos que saltar entre medias de ese enrosque raro que va haciendo. Es súper divertido, muy estimulante, y posiblemente en dificultades más altas vayamos a tener que esquivar ese ataque, porque no vamos a poder matarlo a tiempo, ¿no? Bueno, llegamos al nivel 6, que es como más pausado, porque este está lleno de trampas. Se parece un montón también a un nivel de templo que hubo en Rebirth. También se parece mucho a Uprising, es una mezcla entre, más tirando a Uprising que a Rebirth, ¿vale? Más tirando a Hard Corps Racing que a Contra Rebirth, pero bueno. Un nivel muy interesante, que yo me voy a saltar varias partes porque paso de los enemigos. Los enemigos de este nivel están inspirados en otros enemigos que hubo en Contra 4, que cuando sufren un ataque se descomponen, se quedan como en el suelo tirados, y luego se recomponen y aparecen con una forma nueva. Y algunos enemigos resucitan 2 veces y otros solo una. Y dependiendo de por qué resurrección van, te hacen unas cosas u otras. Entonces hay que estarse muy atentos a si el enemigo tiene forma de chucho, de perro, que se va a tirar a por nosotros, o si el enemigo tiene forma de araña, ¿vale? Porque si tiene forma de araña nos dispara desde cualquier lugar hacia donde estamos, y si tiene forma de perro se lanza por nosotros, y cuando están en su primera forma también nos disparan de manera frontal, ¿vale? Cuando son bípedos, ¿vale? Porque son como, primero son como bípedos, luego son con 3 patas y luego con 4, ¿no? Es muy interesante, es bastante chulo eso. Pero ya digo, estos enemigos no son nuevos, por lo menos no la forma física que tienen, sino a nivel mecánico lo que hacen. Esto ya se ha visto, como digo, en Contra 4, del que saca un montón de mecánicas, y no me va a dar tiempo a explicar todas, porque aunque a pesar de tener una hora para explicar cosas, os aseguro que mecánicamente el juego es profundo, tiene un montón de cosas. Los distintos personajes tienen un montón de formas de atacar. Las armas no son las mismas para todos los personajes. Por ejemplo, el arma teledirigida, si nos pedimos a Brownie, que ya me acuerdo el nombre, Brownie, el robotito, Brownie, por ejemplo, hace estragos con el arma H, porque el arma H de Brownie es la mejor del juego. Son una especie de láseres teledirigidos de la muerte, ¿vale? Y
Y el arma H con Bill, que es el que llevamos ahora, es menos buena. Es un arma tridirigida que está nerfeada o está retocada para que sea menos útil, ¿vale? Por eso yo las H pues intento no cogerlas. ¿Qué pasa? Que el arma H cuando explota, cuando la detonamos, sí que tiene un disparo secundario muy interesante, una explosión muy interesante. No vamos a llamarle explosión, cuando las armas explotan, es la forma más fácil que tengo de definir esa mecánica, pues hay algunos ataques muy burros. No solo son defensivos como la L o la M, sino que también tenemos ataques o explosiones muy dañinas, ¿no? Que por ejemplo la C, que es el arma explosiva, lanza cohetes. Cuando la C explota con este personaje, salen unos misiles que van directamente a por el jefe, que hacen por el enemigo en este caso, que hacen muchísima pupa. Igual que la H, que son una especie de torretas voladoras que van directamente a por los enemigos, que están muy bien. El H me gusta mucho, es una de las mejores armas en cuanto a la explosión, ¿vale? Bueno, como estamos viendo, podemos aprovechar la invencibilidad temporal para saltarnos ciertas secciones o que se hagan un poquito más fáciles. Evidentemente nosotros podemos matar a placer o ir más despacio, pero lo bueno de Galúa y de los últimos contras, en resumen, es que se puede jugar de forma muy ágil y esquipear ciertas partes o hacer los recorridos un poco más breves o un poco menos indoloros. Pero bueno, media el ensayo y el error y la memorización previa para poder hacer todo esto. Evidentemente a la primera no nos va a salir. Ya estamos viendo lo plataformero que es este nivel, y es que no se ponía un nivel de templo prácticamente desde Hardcore Uprising, también Rebirth, que tenía un nivel tipo templo. Y estos niveles son muy interesantes porque pegan o calzan como un guante dentro del universo Contra, y además estas mecánicas de los cristales que invierten nuestra vista es una de las cosas más chulas que tiene a nivel de diseño este juego, y es que creo que tiene ideas lo suficientemente extrañas y poderosas como para que Galúa pueda ser, si no ya solo respetado, admirado incluso, porque creo que tiene ideas sobresalientes, ideas que son de extravagantes, resultan estimulantes, ¿no? Como son estas. Al principio vas cagado porque no sabes qué está pasando, pero más o menos luego ya memorizas qué está ocurriendo detrás de esos cristales. Y también una de las mejores cosas que tiene Galúa, y vuelvo a incidir sobre ello, es el posicionamiento enemigo. Es radicalmente perfecto. En Contra 4 parecía un poco a lo loco las oleadas, mucha gente lo decía, es que parecen que están a lo loco. Era muy hiperdependiente de las oleadas, ¿no? De que aparecieran muchos enemigos, de que tuviéramos que darnos mucho la vuelta, etcétera. Aquí no pasa tanto eso, aquí han jugado más con un posicionamiento enemigo rígido, bien estudiado. Cada enemigo sale donde debe salir, cada proyectil enemigo impacta donde debe impactar, y nuestra posición con respecto a la de los enemigos también está muy estudiada, y por eso los niveles tienen recovecos, varias maneras de ser recorridos. Este nivel es uno de los del juego que más maneras tiene de ser recorrido, por no decir el que más, porque hay otros niveles que son un poquito más 2+2 en eso. Pero bueno, aquí por ejemplo, lo mismo de antes, podemos saltarnos esta parte simplemente derribando a esos enemigos y pasando de ellos, no permitiendo que se vuelvan a levantar, ¿no? Porque de hecho somos bueno, en realidad no nos dañan cuando están tumbados boca abajo, ¿no? Cuando están tirados en el suelo, descompuestos. Bueno, este es un jefe que es una pasada, no necesita ni presentación. Big Fuzz, uno de los grandes jefes de Contra 3, que también volvió por ejemplo en CD Contra Adventure, y en Rogue Corps también está. De hecho es el primer jefe de Rogue Corps. Y por supuesto en Contra 4, que también estaba, ¿no? Pero solo que aquí mola mucho más, ¿no? Aquí le han vuelto a dar un combate a la altura, y es que me encanta ese ataque de láseres sorpresivos, que son fáciles de memorizar, pero si nos pillan en una mala posición, si nos rastrean en una mala posición, muy abajo o demasiado arriba, no vamos a tener margen de acción. Las manos no nos dañan, eso es lo bueno, porque es que tenemos mucho que esquivar, y ya estáis viendo que aquí están empezando a caer las vidas. De hecho, el jefe anterior se llamaba Beowulf, es un jefe que han puesto nuevo, que recuerda en cierta manera, no sé, lejanamente un poco a Castlevania y a otras sagas afines, porque tiene ese diseño como semi-medieval, y a nivel de historia es que te lo presentan como si fuese el primer Contra, ¿no? Bueno, este ataque es una maravilla visual, una maravilla sonora, droga visual, bien difícil de esquivar, y lo que hay que hacer es ralentizar el tiempo o ponernos un escudo si lo tenemos, porque no jugársela con ese ataque es totalmente... no hagan esto en casa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque es bastante complicado. Bueno, mirad cómo ha reventado, qué cosa más flipada. Me encanta cómo revienta, es uno de los jefes que tiene más capacidad de sorprender después de morir.
Y bueno, pues en realidad esta ha sido una de las fases más divertidas de todo Galuga, porque creo que es la que ha enseñado el músculo total, músculo plataformero, músculo a nivel de trampeado, a nivel de enemigos. El jefe también es los dos jefes han sido una pasada. Creo que es uno de los el nivel 6, a pesar de ser de los más duros, porque es donde la cruda dificultad se acentúa. Creo que es goce puro para el que le guste esta saga, ¿vale? Es top, una de las 10 mejores fases que ha habido en esta saga. Y no sé si en las 5 primeras porque hay demasiados contras muy buenos, pero os aseguro que en el top 10. Bueno, este nivel séptimo, ya la incursión... ya se produce la incursión en territorio alienígena, como es obligatorio en esta saga. Por supuesto que la recta final tiene que consistir en putrefacción, alienígenas y órganos vitales. Y como no, este nivel es un infierno auténtico. Conviene tener todos los ojos puestos en la pantalla, porque estos aliens saltarines son algunas de las peores pesadillas que vamos a poder encontrar en este juego. Es que son auténticamente una pesadilla. Mejor que tengamos un arma que rastree, la H por ejemplo, o la S, que son las mejores armas para esta parte, porque os aseguro que vamos a necesitar cubrir mucha pantalla en pocos segundos. Y no siempre vamos a poder estar atentos de la retaguardia porque estamos concentrados mirando hacia adelante, así que esta fase es puro ensayo y puro error, pura memorización, una fase realmente estimulante, difícil, otra que pone el acento en tener que ser recorrida de varias formas. Solo tenemos dos maneras, en este caso por arriba o por abajo. Por abajo es mucho más peligroso que por arriba, pero aún así ya estáis viendo que podemos caer fácil. Una mecánica que no he explicado es que tenemos un power up a la izquierda que podemos llamar a voluntad, una especie de cápsula. Cuando hemos matado el número suficiente de enemigos, podemos llamar a esa cápsula, ¿vale? Y la cápsula va a contener uno de los 6 power-ups disponibles al azar, ¿vale? Entonces, conviene guardar esa barrita si nos han matado y necesitamos un arma rápido, o si estamos en un jefe y el jefe nos mata, ¿vale? Aunque durante los jefes aparecen varias cápsulas. ¿Por qué hay tantas cápsulas? Os preguntaréis en Galuga, ya lo habréis descubierto. Es porque hace falta, es porque realmente con la mecánica de reventar los power-ups tenemos múltiples estrategias para recorrer los niveles. Por eso todo es tan masivo, por eso parece tan difícil. Pero a su vez, esa dificultad, ese posicionamiento endiablado, enemigo, está compensado por la parte de la defensa. Es decir, tenemos herramientas suficientes para contrarrestar todo lo que está ocurriendo. Y una de las mecánicas en las que se ha pensado es esa. Bueno, este enemigo es un clásico también, que no vuelve desde por lo menos Contra 3 y Super Contra y Contra 3, que es Metal Alien, ¿no? Que es un bicho que es mitiquísimo. Y aquí es bastante errático este enemigo. Ya empieza, digamos, a partir de aquí empiezan los jefes que cuesta mucho memorizarlos, ¿eh? En realidad hay varias maneras de esquivar a este enemigo. Os recomiendo que si tenéis un arma F, la uséis de escudo, porque nos va a librar de un montón de proyectiles. Poned el escudo más abajo, porque yo lo he puesto ahí muy arriba, pero si lo ponéis más abajo y de forma lateral, vais a poder usarlo por los dos lados, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, hasta el escudo sirve de algo, es decir, es que han pensado en todo. Así que si traemos una F doble, mejor, porque podemos tener dos escudos. Primero hacemos uno y cuando se gasta hacemos otro. Y lo podemos tener a raya así, ¿vale? Y luego hay que tener cuidado, por supuesto, con sus teleportaciones y demás mandanga. Pero bueno, un nivel que como estáis viendo, ultra plataformero. También tenemos, por cierto, un movimiento muy interesante que es dash de techo y dash de barra, que eso agiliza mucho las cosas. Es decir, podemos hacer un dash mientras estamos colgados. Eso es interesantísimo y sume al juego en una agilidad sin precedentes, ojo, ni Hardcore Uprising siquiera. Y bueno, pues yo os recomiendo aquí ir despacito, pero por la parte superior, porque por la parte superior vamos a estar bastante más seguros, pero tendremos que bajar a la parte inferior si vemos un power up que nos interesa. Por ejemplo, creo que ahora va a venir una L y me interesa tener dos Ls. ¿Por qué? Porque ya sabéis que cuando sacrificamos la L ralentizamos el tiempo. Entonces nos va a venir muy pero que muy bien contra este maldito jefe que es el Kinku, se llama Kinku o Kinko, que es uno de los jefes clásicos de Contra, más difíciles, si no el Kinko más difícil que ha tenido toda la saga Contra, porque el de Shattered Soldier era bastante memorizable, pero es que el de este juego es un castigo auténtico. Es un bicho ultra errático, dificilísimo de memorizar, y creo que es uno de los combates más duros con diferencia que vamos a encontrar en la saga Contra. Lo tengo en mi top 3 de jefes más difíciles
diferencia de Contra. ¿Qué pasa? Que bueno, hay maneras de memorizarlo y en normal, en dificultad normal, pues tampoco es que tenga mucha vida, pero es completamente pesadillesco. Este jefe es un clásico, ya lo sabréis todos, ya os habréis enfrentado a él. Está en Super Zen contra 3 Hardcore, a 3 Soldier, Neo Contra, Rebirth y Rogue Corps, ¿vale? Está en todos estos juegos. Estrategia: cuando se sube al techo y saca la cara, nos quedamos en la esquina inferior izquierda, porque así no nos da el rayo, e intentamos tener a raya una especie de fragmentos verdes que nos suelta, que eso es lo que nos va a matar, ¿vale? Y también tenemos que tener a raya las arañitas que van naciendo de los nidos, ¿vale? Matad las arañas, matad los nidos y luego centraros en el jefe. ¿Veis cómo me ha matado traición totalmente ese ataque? Es que es infernal, este bicho es infernal. Lo bueno es que le he enchufado tantísimos golpes durante esas dos ralentizaciones, ¿vale? Durante esas dos usos de la L, que ha muerto rápido. Pero que sepáis que este enemigo, en cuanto empieza a matarnos, caen las vidas como si fuesen mosquitos en una bombilla. Es decir, vamos a morir, pero muchísimo. Y de hecho es el jode partidas por excelencia. Aquí se nos puede ir al traste la partida como estamos jugando por modo muerte instantánea, es decir, a un toque, ¿vale? Bueno, nivel muy interesante este octavo, porque comienza con uno de los duelos más interesantes a nivel mecánico que tiene Galuga. Y es que Galuga ha hecho una cosa que Hardcore Sub Racing también intentó, que son los duelos 1 versus 1 contra humanoides o contra enemigos que son como nosotros. Y esto está muy bien porque recuerda mucho a los duelos en Mega Man X y otros run and gun plataformeros que ha habido en la historia. Yo creo que Mega Man X es una de las influencias más palpables que puede haber en ese tipo de enfrentamientos. Esto no parece tanto un Contra. Bueno, me encantan esos ataques que teleporta láseres a través de portales. Y es que, si no me estoy centrando en este vídeo tanto en anécdotas del desarrollo, es porque es tan bueno a nivel de gameplay y es tan estimulante lo que se está viendo, que yo creo que hoy me puedo dar el lujo de centrarme 100% en el gameplay, o casi 100% en el gameplay, porque es que es extenso. Es un nivel... Es un despelote de mecánicas súper chulas. Este combate además tiene una cantidad enorme de rutinas estimulantes, novedosas, que yo no había visto nunca en el género. No sé, o sea, brutalísimo. Aquí estoy intentando skipear el vídeo, pero he pausado antes de tiempo. En realidad aparece un alien muy gordo, que es el malo final, e irrumpe y ya estamos como dentro de su cuerpo, nos mete dentro de él. Y llegamos ya al nivel 8, bueno, ya estábamos en el nivel 8, en realidad empezamos con ese subjefe. Que se llama, por cierto, lo tengo que apuntar que no me lo sé de memoria, es General Varanis, ¿vale? General Varanis, que es el malo, uno de los malos de Galuga, ¿no? Por cierto, a nivel de historia se ha intentado volver a contar la historia de Contra del principio, con alguna coña, porque ya sabéis que Contra siempre ha tenido mucho humor, tiene su humor y tal. Han intentado unificar a todas las unidades Contra, por ejemplo, los Probotectors son parte de la unidad Contra ahora, ¿vale? Por lo tanto los han integrado ahí. Los Hardcorps también son parte de estas unidades especiales, de estas fuerzas especiales de la Tierra. Y en fin, todos están como juntitos, peleando por librarse de esta primera invasión alienígena. Como sabéis todos, si habéis jugado la saga, canónicamente el jefe finalísimo de Contra... En la saga Contra se podría considerar el jefe final de Shattered Soldier, que es el que, digámoslo así, pondría fin al conflicto de las Alien Wars, ¿no? Que las Alien Wars empiezan en este juego, por decirlo así. Han intentado volver a contar todo, así que tenemos que tomar ahora mismo Galuga como el nuevo canon de la saga, si nos gusta un poco el argumento de Contra, que es muy cliché y tiene poquita chicha. Pero bueno, si os gusta, que sepáis que tiene esa peculiaridad, ¿vale? Que vuelve como a empezar. Bueno, muy interesante este nivel 8 porque nos pone ya en una mecánica de contrarreloj, es decir, tenemos que subir muy deprisa. Este es el nivel más vertical de todos, y al igual que en Contra 4, Way Forward se reserva unos niveles finales bastante plataformeros, ascendentes, llenos de aliens por todas partes. Por eso el nivel final de Contra 4 y este nivel se parecen muchísimo en la concepción de lo que intentan hacer. Intentan representar un cuerpo alien, estamos dentro de él, y un ascenso infernal por cavidades putrefactas y un montón de lugares de pesadilla, auténticamente Konami, ¿no? Que creo que no había mejor gente ahora mismo, aparte de Arc System Works, que pudiera volver a hacer un Contra
de esta manera. Si Konami no está dispuesta a hacer contras, al menos Way Forward sí, ¿no? Y qué contra, amigos y amigas, qué pedazo de juego. Ya durante los créditos, ¿vale? Pues si alguien está esperando, ya me voy a poner a contar cosas que a mí no me parecen bien, no del juego, sino de la recepción del juego, ¿vale? Pero eso viene luego porque es que es tan interesante lo que se está jugando, que me interesaba mucho más enfatizar durante el gameplay, en el gameplay en sí mismo, ¿no? Bueno, aquí no puedo correr tanto porque aparte de que no voy con las armas al tope por haber muerto tantas veces, es un nivel muy puñetero que en difícil va incrementando el número de trampas, el número de enemigos sorpresivos. Y lo del ácido verde es definitivamente la mecánica más puñetera de la fase porque es la que nos va a poner nerviosos. Tenemos que hacer saltos muy precisos. Hay momentos como estos, como este, en el que solamente dependemos de techo. Hay que comer techo en este caso. Y ahora viene pues una parte donde voy a empezar a morir. Me parece que me quitan como 3 o 4 vidas de repente. Y es porque no calculo bien un salto y eso me estropea todo, ¿vale? Pasa mucho en Galuga y en los contras que empezamos a morir una vez y por lo que sea nuestra confianza se merma, ¿vale? Empezamos a fallar. Ahí me he muerto 2 veces seguidas de una manera muy rara, pero solo ha contado una, creo. Al juego no le ha dado ni tiempo a contabilizarme una de las muertes. Bueno, ya estáis viendo que no doy pie con bola. Ahora mismo estoy descoordinado en esta parte, no doy pie con bola. Esto está grabado, evidentemente, estoy comentándolo encima. Pero bueno, aquí parece que me recompongo y digo, venga, ya tengo la cosa, ya tengo el toro sujeto por los cuernos, pero no había matado al gusano, y esos gusanos lo que pasa es que cuando dejan de volar se caen al suelo, y si estábamos en su camino nos mata, ¿no? Bueno, una serie de catastróficas desdichas que hacen que la partida que iba tan bien empiece a ir mal por aquí. Ya no tengo armas, ahora aquí me pongo nervioso y fallo todos los tiros, no consigo dar a la cápsula ni a cosa hecha, vuelvo a replicar ese comportamiento. Así que ya estoy viendo lo que le hace a una persona el haber muerto mucho en un juego, que se ponga hiper nerviosa. Pero bueno, gajes del oficio, es una partida que yo creo que ha quedado chula al final. Ya no muero más, creo que esa ha sido la última vez que he muerto. Y nada, pues ahora ya, recta finalísima. Aquí voy muy despacio porque no tengo armas, empiezan a aparecer alienígenas por todas partes. Estos esquemas recuerdan mucho al primer Contra, pero tienen también mucho de Contra 4 y algo nuevo, no algo que no es de ningún otro Contra. Es como que, bueno, no sé, es una recta final hecha artesanalmente, muy artesanalmente. Eso es lo que me gusta mucho de este Contra, que es menos artificial que el Contra 4 en cuanto a oleadas, es lo que he intentado explicar hace un rato. Ya lo estáis viendo por lo delicado de cómo están colocados los nidos. El orden en el que vienen los enemigos no vienen a saco para que digas, joder, no puedo tener a raya todo. Sí que lo puedes tener a raya si os estáis dando cuenta. Yendo salto a salto, partido a partido, ¿no? Un poquito así, con esa filosofía. Podremos ir teniendo a raya todo. Aquí, por supuesto, nos van a armar de manera última ya, por si no, pues estábamos jodidos, como me ha pasado a mí. Y ya llegamos al malo final, que es un remix de enemigos del Demon God Java o Java y Searle o Sirle, que es como el cerebro maestro de los contras, ¿no? Y nada, un combate muy interesante, muy divertido, más fácil que otros jefes que se han visto, en mi modo de ver, con unas rutinas chulísimas. Y bueno, pues no me ha dado tiempo a comentar el modo misiones, que creo que es inferior al de Contra 4. Ahí sí creo que Contra 4 lo hizo mejor, el modo misiones, que son pequeñas pruebecitas, hace este nivel más rápido, tienes munición limitada, tienes que llegar hasta la meta antes de X tiempo, en fin, pruebecitas. Luego tenemos una tienda donde podemos ir comprando mejoras. Y en fin, este jefe final hay que reventarle los ojos y ya cuando le reventamos la cabeza aparece el cerebro. Es muy interesante porque, no sé, es como que estamos en el aire, hay una parte aérea muy acusada, como pasaba en Rebirth, por ejemplo. Contra Rebirth es muy aéreo, al igual que Hardcore Subrising, que también tenía mucho de eso, ¿vale? Bueno, habéis visto que el jefe tiene 4 brazos, de repente hay que cambiarse de mano porque empiezan a acosarnos esas megabolas eléctricas. Bueno, esta parte de Super Bullet Hell, ¿no? Increíblemente bien desarrollada. Si tenemos una F aquí, usadla porque sirve, amigos, sirven los escudos de fuego. Ya estáis viendo qué útil me ha sido para repeler las balas enemigas y ahora de hecho lo voy a volver a usar. Así que esta partida, si la he comentado,
es porque es súper elegante. Algunas de las cosas que me salen casi sin querer, ¿no? Casi sin pretenderlo, ya estáis viendo cómo utilizo todos los recursos que hay a mi disposición de la manera en la que los creadores quieren que sean usados. Así que nada, jefe final muerto, el escudo continúa ahí a la izquierda, no desaparece, en fin. Y esto ha sido Operation Galuga, amigos. 10 personajes que es, vamos, a cada cual más loco. Han intentado también cosas nuevas con la movilidad. Por ejemplo, Brad Fang se mueve de una manera totalmente única, ¿vale? Los hardcores no se mueven igual que en el juego original, ¿vale? Han cambiado totalmente eso, han reseteado apariencia, pero también mecánicas, ¿vale? Y movimientos. Y nada, lo prometido es deuda, simplemente muy rápido. Los análisis que se han podido leer en España de IGN y Vandal, ¿vale? Digo nombres porque, por lo menos las páginas, son nefastos. Son nefastos. Contra es una saga muy importante en la historia del videojuego. Así que el compromiso que yo creo que habría que adquirir con los análisis de estos juegos, no digo que tenga que ser notorio, no digo que tengas que vestirte de gala para analizar este juego, pero para dejar textos como los que yo he podido leer, y no solo de esas páginas, de más páginas incluso de medios de fuera, tienes que tener los huevos muy gordos para hacerle eso a cualquier juego que tenga cierto prestigio, porque ni el juego es un desastre, ni el juego es malo, ni el juego merece textos a medio gas con partidas que seguramente no se han ni pasado el juego o se lo hayan hecho sin mirar, sin tener en cuenta nada anterior de esta saga. Es como si, maldita sea, es como si fuese cualquier cosa, ¿no? Y a mí me da muchísima rabia. Creo que no puede ser que estemos los usuarios teniendo que darle la justicia que los medios no son capaces de darle, ¿no? Creo que ha habido una irresponsabilidad muy grande. Otra vez más, 5 años después volvemos a lo mismo. Es verdad que a Rockcorp se le dieron muchos palos, alguno que otro merecido, no digo que no, pero la sensación es que vuelve a pasar lo mismo un poco con Galuga. Entonces, si la prensa da el mismo mensaje de manera inequívoca, es decir, que no se quiere Rockcorp porque es demasiado diferente a los orígenes de la saga, pero tampoco se quiere Galuga porque es más de lo mismo, entonces ¿qué diablos queremos, no? ¿Qué diablos queremos? Y me parece que hay que ponerse de acuerdo por lo menos con cuál es el mensaje que se quiere mandar sobre Contra. No puede ser que el Contra más clásico del mundo, como es este, sea malo por ser clásico, y no puede ser que el Contra menos clásico del mundo, que es Rockcorp, por querer innovar, sea malo. O es malo uno o el otro, o los dos, ¿vale? Pero hay que justificarlo bien. Si los dos son malos, hay que justificarlo muy bien. Y ahora mismo, no, desde la prensa, si tú eres un usuario que no se ha acercado nunca a Contra y lees los análisis que yo he leído de este juego y del anterior, de la saga principal, no querrías nunca comprar un Contra. Yo creo que hay y esos análisis luego son los que salen en las primeras búsquedas de Google, son los análisis que aparecerán en unos años y tendremos la sensación sesgada de que este juego fue malo o algo así, o fue regular, o que no llegó a cierto nivel. Y es que con Hardcore Uprising, que es el mejor Contra que hay, también se hizo un poco lo mismo, pero también es porque fue una época nefasta para el juego japonés. Pero bueno, en fin, este juego no es japonés, porque está subcontratado a gente occidental, pero bueno, ya me entendéis, tiene alma japonesa, se comporta como un juego japonés, y creo que es, para mí, sobresaliente. Es un Contra tier A, en esta especie de mapa de tiers. No creo que sea tier S, pero sí es tier A de sobra, o sea, notable, alto, ¿vale? Es un juego bastante bueno. Y lo último que quería decir es que los usuarios también creo que están un poco en la parra. Se ha dicho mucho es que no ha salido en físico. El juego sí que ha salido en físico, pero salió como un mes y algo después del digital. Pero yo no he visto a mucha gente jugándolo, la verdad. Solo los sospechosos habituales de aquí de Twitter y de YouTube, todos los que nos conocemos ya de sobra. O sea, de nuevo los usuarios presumiendo de la nada misma. Es decir, tengo el juego, vale, pues dime algo sobre este juego, juega el juego. Yo no he visto casi nada de ruido y no sé si es porque la gente no se lo ha comprado o están esperando a jugar en otro momento, porque hay muchos juegos, mucha afluencia de juegos, eso es verdad, yo ahí no voy a culpar a nadie. Pero la verdad es que entre usuarios y prensa, pobre la saga Contra, pobrecita lo que tiene que aguantar, madre mía. Y eso que yo considero que me he puesto bastante, que estoy hablando de forma comedida y no me estoy excediendo ni estoy soltando improperios, pero da para darlos, da para hacerlos en cierta manera.
Pues nada, amigos, lo de muertes 22 está mal, en realidad son 11. Lo que pasa es que creo que hay un bug y duplica las muertes, no sé por qué. Pues nada, amigos, muchas gracias por haber visto Galuga y un abrazo. Espero que lo apoyéis y lo juguéis. Hasta la vista.